Ahora, seguimos con la termoquímica. Entonces ya hemos visto lo que es la energía, hemos visto lo que es el calor, hemos visto lo que es el trabajo, ¿cierto? Y cuando la presión es constante, ese calor, ¿cierto? Corresponde lo podemos asociar a la entalpía. Entonces nosotros podemos llegar a medir ese calor y por eso podemos ver lo que es la calorimetría, que es como dice ahí, la medición del flujo de calor. Podemos hacer esa medida. ¿Qué pasa con el flujo? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde podemos hacer esa medida de determinar ese calor, el flujo de calor? Eso lo vamos a hacer en un calorímetro, que es un aparato que sirve para medir los flujos de calor. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que algunas definiciones, sí, definiciones. Capacidad calorífica, entonces la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de un objeto en 1 grado. Si tenemos un termómetro, no sé si me resulta esta cosa, tenemos un termómetro, ¿cierto? Y aquí tenemos un bulbo, tenemos varias, aumentando la temperatura, ¿cierto? Y cuando variamos en 1 grado, vamos a hacer de 1 grado solamente, 1 grado, entonces la cantidad de energía, necesito energía para aumentar en 1 grado, ¿cierto? La temperatura de un objeto. Y tendremos entonces la capacidad calorífica. Después tenemos la capacidad calorífica molar, que sería la capacidad calorífica por mol de sustancia. ¿Ya? Entonces, capacidad calorífica molar es por mol de sustancia y tenemos la capacidad calorífica específica, que es específica porque va a ser por gramo de sustancia. ¿Ya? Entonces tenemos el calor específico, que es el que más se utiliza, y la capacidad calorífica. Tenemos lo que vamos a definir entonces. Entonces, cuando queremos determinar un Q, el calor de una sustancia, lo vamos a hacer multiplicando que la cantidad de sustancia por el calor específico. Acuérdense que el calor específico está dado por gramo de sustancia. Entonces tenemos por gramo de sustancia este calor específico, sabemos cuántos gramos tiene nuestra sustancia y vamos viendo cuánto es la variación de temperatura. Entonces ahí vamos a poder determinar finalmente cuánto es el calor que absorbió o emitió, ¿cierto? Nuestro objeto. Entonces tenemos Q igual a la cantidad de gramos por el calor específico por la variación de temperatura. Esa es una cosa que no tienen que olvidar. O sea que Q, esto de aquí, eso de allí, que el calor va a ser igual. ¿A qué cosa? A la masa por C, que sería nuestro calor específico, por la variación de temperatura. Entonces tenemos una manera de poder determinar entonces el Q, el calor. Veamos. Bueno, como ven aquí, ¿cierto? Hay un valor de un C, que es capacidad calorífica específico, entonces eso lo encontramos en tablas. Entonces tenemos sustancias, o sea, se ha determinado porque es la cantidad de energía, ¿cierto? Por gramo, por gramo y por grado. Entonces tenemos calor específico de algunas sustancias a 298 Kelvin, sería la temperatura ambiente. Y tenemos aquí diferentes sustancias. Entonces el nitrógeno, el aluminio, el hierro, ya se han determinado cuáles son los calores específicos. Tienen este valor, por ejemplo, por el caso del agua, que es el que uno más utiliza, que es de 4,18 Joule por gramo por grado Kelvin. Entonces sería el calor específico en Joule. Si hubiéramos trabajado en calorías, corresponde a una caloría por gramo por grado Celsius. Está definido en calorías y grados Celsius. Ya que lo tenemos en Joule por gramo y por Kelvin. ¿Ya? Entonces son valores que encontramos en tabla. Entonces la capacidad que tiene nuestra sustancia, en este caso el agua, el metano, el CO2, el aluminio, el nitrógeno, claro, para cambiar aumentarse la temperatura de esta sustancia en 1 grado. Entonces ahora, por la conservación de la energía, ¿cierto? La energía se va transformando, pero la energía se va a conservar. Entonces, ¿qué significa eso? Que la energía total, si consideramos el calor que tiene nuestro sistema, nuestro entorno, que lo estamos refiriendo en este caso al calor, va a ser igual a 0. Ya porque siempre se va transformando uno en otro, por lo tanto, lo que gana el sistema lo pierde el entorno, entonces tal que la suma de los dos de 0. Entonces siempre vamos a tener esto, que el calor del sistema más el calor del entorno va a ser igual a 0.
Y eso como que no se le olvide, siempre va a ser igual a 0. Todos los calores que pueden estar implicados, la suma de todos ellos tiene que dar 0. Entonces tenemos nuestro sistema más el entorno es igual a 0. Porque el sistema puede estar, puede ser varias partes. Entonces, pero la suma de todos esos calores más lo del entorno debería dar 0. Como tenemos esto, por la conservación de la energía, entonces podríamos despejar el calor del sistema que va a ser igual a la energía del entorno, pero con signo distinto. Claro que tiene que ver con que si entra o sale de nuestro sistema. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo que para poder determinar cuál es por ejemplo, podríamos determinar el calor específico del plomo, como ejercicio. Determinar el calor específico del plomo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en realidad, fíjense bien a quién... les voy a explicar el experimento, pero pongan ojo. ¿Quién transfiere a quién el calor? ¿Cómo es el flujo de calor en este experimento? Ya, con eso en mente. ¿Cuál es el flujo de calor que está ocurriendo aquí? Ya, primero vamos a... queremos determinar el calor específico del plomo. Entonces aquí tenemos pelotitas de plomo. ¿Cierto? Esta esfera la vamos a calentar en un baño de agua. Entonces lo vamos a calentar con un mechero, ¿cierto? Tenemos una rejilla. Ahí tenemos nuestro vaso con agua. Aquí vamos hasta que esto hierva. Hierve. Dejamos unos cuantos minutos. Son 150 gramos de plomo, los cuales vamos a calentar con agua hirviendo. Ya. Ahí tenemos una cierta temperatura. ¿Qué temperatura sería esta? Si el agua está hirviendo. 100 grados. Ya, vamos a poner 100 grados Celsius. Entonces nuestro plomo lo vamos a llevar a que llegue a una temperatura que de 100 grados Celsius, ya porque está sumergido en este baño. Ya, por otro lado tenemos agua. Tenemos 50 gramos de agua y la medimos su temperatura que está a 22 grados Celsius. Y esto lo tenemos en un sistema aislado. ¿Ya? Un sistema así puede ser un Plumavit. Ahora sí que hay diferentes calidades de Plumavit, uno bien denso, así cosa que tenga una muy buena aislación. Y que solamente la transferencia ocurra ¿entre qué? Tenemos nuestro plomo aquí, tenemos nuestra agua, 50 gramos de agua acá, y aquí lo que vamos a hacer finalmente es esto. Vamos a vaciar, ¿cierto?, nuestro plomo en este vaso con agua y va a ocurrir eso que está aquí. Ahí tenemos nuestras esferas de plomo, aquí tenemos nuestra agua que está en nuestro vaso y marcamos una temperatura de 28,8 grados Celsius. Ya. ¿Quién transfirió a quién ese calor? ¿Quién me puede decir? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Te lo puede repetir, por favor? Sí, o sea, eso le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Ya, pues entonces agregamos nuestro plomo a nuestro vaso con agua, ¿cierto? Cerramos nuestro sistema. Bueno, aquí nos juntamos estas dos cosas y obtuvimos finalmente esto, que ahí están juntos el plomo, el agua en este vaso precipitado que está en un sistema aislado y terminó de marcar 28,8 grados Celsius. Entonces la pregunta es, el flujo de calor, porque aquí hay un flujo de calor, ocurrió de dónde hasta dónde. ¿Dónde ocurre el flujo de calor? ¿Quién transfiere calor a quién? ¿Qué a El qué? agua, ¿qué es eso? ¿Plomo? El agua al plomo. ¿Están todos de acuerdo? Creo yo. Del agua al plomo. Oh, aquí está. Entonces, del agua al plomo, del plomo al agua. O del agua al aislante, no sé yo ahí. Del agua al plomo, dice un compañero. ¿El plomo al agua? Plomo al agua. Ya. Está puesto ahí. Está en el chat. Así para que vayan colocando. ¿Cuál que piensan ustedes? ¿Plomo al agua o del agua al plomo? El plomo al agua.
Del agua al plomo. Aquí está ganando las cositas aquí. 4,1. 3,4. Ah, ya. 3,3. 4,3. Ah, ya. 6,4. Oh, se está dando vuelta la votación ahora. Ya. ¿Quién transfiere qué calor? ¿Del plomo al agua o del agua al plomo? Tenerlo claro. Ya, entonces tenemos ya, 14 personas han respondido. Y no sé cuánto estamos en la reunión ahora. Aquí. Eso ya no lo veo. No lo logro ver. Ya, pero por lo menos hay 14 personas que han dado su opinión. Dicen que 4 personas del agua al plomo y 10 personas dicen del plomo al agua. No tengo manera de ver quién votó por qué, pero ahí están los bueno, entonces pensemos. El plomo se calentó, tenemos 100 grados Celsius. Y el agua inicialmente estaba a 50 grados, a 22 grados Celsius, perdón, 22 grados Celsius. Y la transferencia de calor ocurre desde la temperatura más alta a la más baja o de la más baja a la más alta, en general. Ah, profe, no me di cuenta de eso. Yo pensé que era del agua que ya teníamos. No, Ah, sí, por eso. no me di cuenta que era otra agua. No, sí, el plomo que está Sí, pues el agua, sí, pues calentado. el plomo. Voy a agregar solamente el plomo a Sí, esta agua que está a esta temperatura. eso no me había dado cuenta. Entonces sí es el plomo al agua. Porque tiene Ya, ok. más temperatura. El plomo. Claro, sí, sí. Ya, ok. A lo mejor no lo expliqué muy bien, pero en realidad, bueno, aclarando bien ahora cómo ocurre, ¿cierto? Entonces ya, se entiende la confusión. Pero ahí ahora entonces están diciendo que 13 son del plomo al agua, ¿cierto? Y otras personas ahí hay algunos con alguna duda, ¿cierto? Están diciendo que era del agua al plomo. Pero en realidad, claro, es del cuerpo a mayor temperatura, que en este caso sería el plomo, hacia el agua que está a 22 grados Celsius. Entonces los juntamos y llegamos a una temperatura, al combinar los dos, a 28,8 grados Celsius. Ahora vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer, en realidad esto funciona bastante bien cuando uno quiere determinar el calor específico de algunos metales, que nuestro sistema, ¿cierto? Vamos a suponer que el aislante, ¿cierto? No absorbe calor. No absorbe nada de calor, sino que todo se transfirió, en este caso del plomo, hacia el agua, ¿ya? Entonces no hubo pérdida de calor, o sea, en este aislante fue súper buen aislante, entonces no hubo transferencia hasta ahí. Ya, pero ahí vimos el experimento, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos? Considerando, ya sabemos, tenemos un sistema en el entorno, pero como estamos en un sistema aislado, entonces ahí tenemos nuestro sistema que todo se desarrolla allí, hay una transferencia. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahí tenemos el experimento. Vamos a calcular ahora de los datos que tenemos aquí, ¿cierto? En todo lo que tenemos en su conjunto. Ya sabemos que vamos a unir estas dos cosas y vamos a tener esto finalmente. Ya, porque ahí ahora quedó súper claro de qué se trataba el experimento. Entonces dice, entonces lo que debemos seguir, siempre vamos a saber, entonces como la transferencia es del plomo al agua, ya independiente de eso, identificamos cuáles eran los componentes de este, porque el sistema está aislado. Entonces lo que es transfiere el plomo al agua, ¿cierto? Va a quedar, la suma de esas dos cosas va a tener que ser cero, porque todo esto está aislado, entonces todo lo que se transfiere va a quedar encerrado en nuestro sistema. Entonces tenemos el calor del plomo más el calor del agua, y eso va a ser cero. ¿Ya? Está claro, porque es la transferencia. Entonces podemos despejar, en este caso podríamos calcular el calor del agua. Sí, podemos calcular el calor del agua, sí. Bueno, ¿cómo se calcula el calor? La masa por la constante específica por la variación de temperatura. Y aquí hay que tener las cosas bien súper claras. ¿Cuál es la masa de agua? ¿Cuál es? Masa de agua, según el 50 experimento. 50 gramos, ya. Calor específico del agua es 4,18, como lo habíamos visto en la tabla. 4,18 ya por grado por grado Kelvin. ¿Y cuál es la variación de temperatura que sufre el agua? ¿Cuál es el cambio de temperatura? ¿Cuál es la diferencia de temperatura ahí? ¿Cuál es?
que sufrió el agua, acuérdense, el agua. 6,8 grados Celsius. Ah, ya, pero deme el valor inicial y el valor final, por favor. 22 grados Celsius y 28,8 grados Celsius. Ya, sí, entonces esa sería la diferencia. Entonces podemos calcular el calor del agua, porque tenemos todos los datos. Fijan, tenemos la masa, ahí le tenemos la masa, 50 gramos, el calor específico, que también tenemos 4,18 grados por grado Celsius. Grados Celsius o grados Kelvin por grado, puede hacer esa combinación. Y tenemos la diferencia, temperatura final menos la temperatura inicial, en grados Celsius. Profe, Sí, ¿por qué 4,184? No entiendo. es que el calor específico del agua es un valor de tabla. Ya, gracias. Un valor de tabla. Si esta es la tabla que habíamos visto antes, pero ahí le recuerdo que eso está en tabla. Entonces podemos calcular el Q del agua. Claro, el calor del agua entonces es 50 por 4,170. Eso, y da ese valor. Y nos da un valor positivo. ¿Tiene sentido que sea positivo? ¿Tiene sentido que sea positivo o no? Sí, porque ella es la que recibe el calor, ¿cierto? Del plomo. Entonces, si sabemos el calor del agua, ¿podríamos determinar el calor del plomo? Sí, ¿Cómo? con eso que está arriba, po, y el calor del plomo más el calor del agua igual a cero. Es eso mismo, sí, porque ahí tenemos que el calor del plomo más el del agua tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál es el calor del agua? Va, pues del agua, del plomo. ¿Qué valor tendría? El mismo con signo negativo, pues. Exactamente, ahí está, el calor del plomo sería menos 1,4 por 10 a la 3 Joule. Ok, súper, eso sería. Porque tenemos la conservación de la energía, en este caso el calor. Ya, pues entonces vamos a la definición del calor del Q del plomo. Entonces sería la masa de plomo. ¿Sabemos la masa de plomo? ¿Sabemos la masa de plomo, no? ¿En el ejercicio? Sí. Sí, ya. ¿Cuántos son? 150. A eso parece 150. ¿Sabemos la variación de la temperatura que sufrió el plomo? Creo que no. Sí que no. Me ¿Sabemos o no refiero sabemos? al comienzo, ¿no? Cuando Ya. ¿Cuál es supongo la que está, temperatura? no sé ni qué temperatura está ahí, supongo que lo normal. Ya, la temperatura inicial del plomo, ¿cuál es? Si alguien sabe. ¿Se puede saber eso o no? Aquí dicen que no. ¿Y no dice ahí, profe? No, no dice, pues, pero estamos calentando. Yo les hice en el dibujo anterior, les puse que el agua grados? hirvió, ¿cierto? Ya, y tenemos el inicio, temperatura inicial de plomo. Calentamos en un baño con agua, temperatura de ebullición del agua. Entonces, el plomo, ¿qué temperatura alcanzó inicialmente? Los 100. 100. 100, ya, ok. ¿Sabemos a qué temperatura llegamos finalmente? Sí, pero sí. Bueno, ¿Sabemos o no? ahí me perdí, ya me perdí. Ah, sí, pues por eso, la idea es que estén ahí concentrados. Ya, tenemos la temperatura inicial del plomo. Ya, porque lo habíamos calentado en el baño con agua, le llevamos a ebullición y llegamos a la temperatura de ebullición del agua. Dejaron un buen rato ahí. Ya, siempre. ¿A qué temperatura quedó al final? Después que mezclamos el plomo con el agua. ¿Sabemos eso o no? Los mismos 28,8, ¿no? Exacto, pues. 28,8 grados Celsius, con eso combinamos, transferencia de calor y llegamos a la temperatura máxima, pero es la temperatura que llegan los dos, el plomo y el agua. Entonces, ahí está, tenemos el valor de Q, que ya sabemos que es del agua, pero es con signo negativo. Tenemos la masa, los 150 grados, 150 grados. El calor específico, me quedó la C chiquitita, que es la que queremos determinar. Eso es lo que queremos buscar, eso es lo que estamos buscando, esa es nuestra incógnita. Y nuestra variación de temperatura final, que es 28,8 menos 100. ¿Cierto? Entonces, tenemos
menos 1,4 por 10 a la 3 Joule, que es igual a 150 por C y por la diferencia de temperatura. Entonces despejamos C de ahí y tenemos un valor de 0,13 Joule por gramo por grado Celsius. Entonces ahí determinamos entonces el calor específico del plomo. Ya, entonces simple, el experimento es súper simple, ¿cierto? Entonces tenemos la transferencia de calor, eso es lo que estamos trabajando ahora. De alguna manera podemos llegar a determinar, ¿cierto? Esa transferencia de calor. Aquí vimos lo que pasa del plomo al agua y podemos determinar entonces el calor específico del plomo en este caso. ¿Ya? ¿Utilizamos qué cosa para determinar el calor? Esa transferencia de calor que utilizamos, un calorímetro. Utilizamos un calorímetro. Entonces el calorímetro nos sirve para determinar esas transferencias de calor. Ya. Aquí vimos una transferencia de calor, ¿cierto? Que era un proceso físico. O sea, tenemos un plomo que estaba en temperatura alta, la juntamos en agua que estaba en temperatura más baja y una transferencia de calor. Pero nosotros estamos en un curso de química, entonces vamos a ver la transferencia de calor. ¿Qué pasa con ese calor? En una reacción química. ¿Y cómo podemos medirla? Ahora también lo podemos medir en un calorímetro, que es un aislante. Aquí vimos que teníamos un aislante aquí. Y ese aislante puede ser, claro, aquí tenemos de estos vasos de Plumavit. Lo pueden usar doble. Aquí ponen el ejemplo de 2 vasos de Plumavit dobles. Aíslan bastante bien. Uno le puede poner una tapa, ¿cierto? Que también puede ser aislante. Y aquí tenemos un termómetro para medir la variación de temperatura, ¿cierto? Y aquí tenemos un agitador de vidrio, ¿cierto? Que se utiliza para hacer la mezcla. Hacemos reacciones al interior de nuestro reactor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, siempre vamos a tener esto, que nuestro Q del sistema, ¿no es cierto? Todos los calores, calor del agua, más el calor del calorímetro, más el calor de la reacción. También ponemos el calor del calorímetro porque en el caso anterior consideramos que era un calorímetro súper ideal y no absorbía nada de calor. Pero generalmente los calorímetros absorben a veces muy poquitito. Pero absorben algo. Uno puede suponer que no absorben nada. Y tenemos solamente el agua donde generalmente ocurren las reacciones. Entonces todo el calor está dado en lo que queda en el agua, en lo que ocurre con la reacción y podemos determinar qué ocurre en nuestro sistema. Entonces, pero Q de nuestro sistema, claro, es igual a 0. Sabemos que el calor que está en el interior de nuestro sistema, que tenemos agua, tenemos nuestra reacción que va a ocurrir, ¿cierto? Nuestro calorímetro, que a veces despreciamos ese calor que está ahí, pero la suma de todos esos calores es 0, tal como supimos en el caso anterior. La suma de todos los calores que están en nuestro sistema que está aislado, va a ser igual a 0. Entonces, aquí podemos despejar entonces el Q de nuestra reacción, igual como hicimos con el Q del plomo, lo podemos despejar. Entonces, siempre va a ser con signo negativo, porque tenemos esta igualdad, todo esto igual a 0. Y tenemos nuestra Q de agua, que sería el Q del agua, uno siempre lo puede calcular. Entonces, la masa, el calor específico del agua, la variación de temperatura, el calor del calorímetro, tenemos una constante del calorímetro que se puede determinar de alguna manera por la variación de temperatura. En el caso anterior esto lo consideramos 0. Y así de alguna manera podemos calcular nuestro calor de la reacción por solamente la variación de la temperatura en este sistema que tenemos encerrado, aislado. Entonces, la calorimetría se puede realizar a presión constante. ¿Cierto? Porque en realidad estamos a presión constante, lo podemos hacer así. Entonces, si la presión es constante, en realidad estamos determinando lo que es la entalpía. Puede ser delta H es igual al calor a presión constante. Entonces, eso le va a aparecer. Espero que no se le olvide, ¿cierto? Que la entalpía va a ser igual al calor si es que la presión es constante. Entonces, el calor de la reacción, ¿a qué va a ser igual? Al menos el calor de la disolución, y eso va a ser igual al calor de la disolución por el calor específico de la disolución por la variación de la temperatura. La misma que habíamos hecho, pero en este caso estamos haciendo el cálculo para una reacción en específico. Bueno, entonces para que esto quede mucho más claro, entonces vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con hacer una reacción en un calorímetro.
Dice, cuando un estudiante mezcla, entonces tenemos 50 ml de ácido clorhídrico con 50 ml de hidróxido de sodio en un calorímetro de vasos de café. Ya pensando en este calorímetro, vamos a hacer este dibujo de nuestro supercalorímetro. Ya estos son vasitos de Plumavit, ¿cierto? Y aquí vamos a agregar, después le vamos a poner la tapa, ¿cierto? Vamos a agregar 50 ml de ácido clorhídrico, 1 molar. Y por otro lado vamos a agregar 50 ml de hidróxido de sodio, 1 molar. También, la misma concentración y los mismos volúmenes. Nos juntamos aquí. Después le ponemos una tapa. Pero aquí los juntamos. Dice, la temperatura de solución resultante, ya, temperatura. Entonces medimos la temperatura. La resultante aumenta de 21. Entonces inicialmente, temperatura inicial era 21,0 grados Celsius. Y se elevó, entonces tenemos una temperatura final, después de haber hecho la mezcla, ¿cierto? De 27,5. La temperatura inicial, ese 21 grados Celsius, en realidad corresponde al ácido clorhídrico y al hidróxido de sodio, que son 21. Y cuando nos juntamos, ¿cierto? Elevamos la temperatura. Y se junta, reacciona, hay una elevación de temperatura, llega a 27,5. Entonces dice, calcula el cambio de entalpía de la reacción. Ok, entonces tenemos el cambio de entalpía. Pero como estamos haciendo todo esto a presión constante, entonces el calor que vamos a determinar va a corresponder a la entalpía. Aquí dice, suponiendo que el calorímetro pierde una cantidad insignificante de calor, o sea, el calorímetro no absorbe nada, entonces esa parte no vamos a eliminar, y que el volumen total de la solución es 100 ml, perdón, 100 ml, estamos suponiendo que los volúmenes son aditivos, y que su densidad es 1 gramo por ml. Una vez que se mezclaron, entonces nos queda una densidad igual a 1,0 gramos por ml. Y que su calor específico es, en realidad estamos usando que en realidad nos queda la densidad del agua y el calor específico es el del agua. Porque entonces lo dividido por esto. Ok, entonces, ¿cuál es la reacción aquí? Tenemos el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Reaccionan. ¿Qué pasa cuando reacciona un ácido? Este es un ácido fuerte, este una base fuerte. ¿Qué se produce? Primero, para empezar. ¿Qué se produce? ¿Qué pasó? ¿Un ácido y una base que produce como producto? ¿Sabían? ¿Alguien sabe? Reaccionan un ácido con una base. Un ácido fuerte con una base fuerte tiene una reacción ácido-base. Producto en general son una sal y agua. Entonces vamos a determinar el calor de esta reacción, este delta H de esta reacción. ¿Está equilibrado? Sí, un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio, produce un mol de cloruro de sodio y un mol de agua. Ok. ¿Qué más sabemos? Como estamos en calorimetría, entonces el calor que se produce en nuestro sistema que está aislado, acuérdense que todo esto está aisladito, entonces todo esto está aislado, nos mezclamos y cerramos todo esto rápidamente, ¿cierto? Y tenemos que nuestro calor, la suma de todos estos calores, entonces el calor de la reacción, más el calor de nuestra solución, más el calor que podría tener el calorímetro, si es que hubiera algo de calor, entre todos esos calores, ¿cierto? Que unos van a emitir, otros los van a absorber, ¿cierto? La suma de todos ellos en nuestro sistema que está cerrado va a ser igual a 0. Pero ¿qué sabemos? Que el calorímetro pierde una cantidad insignificante de calor, entonces el calorímetro es 0. Entonces no absorbe, no emite, no pasa nada porque es un muy buen aislante.
Entonces nos queda que el calor de nuestra reacción más el calor de nuestra solución va a ser igual a 0. Entonces, ¿podemos despejar nuestro calor de reacción? Sí. El calor de la reacción va a ser igual a menos el calor de nuestra solución. Entonces, podemos calcular. Entonces, el Q de nuestra reacción va a ser igual al Q de nuestra solución, que sería menos la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El calor de nuestra reacción, de esta reacción que tenemos aquí, va a ser igual entonces a menos la masa. La masa que tenemos aquí en nuestro sistema, ¿cuál sería la masa? ¿Alguien sabe cuál sería la masa? ¿Se le ocurre cuál sería la masa? ¿100 miligramos? 100 gramos. Gramos. 100 gramos, porque son 50 ml de base, 50 ml de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y dice que la densidad finalmente es 1 gramo. Entonces tenemos 50 de esto, 50 de lo otro, entonces serían 100 ml. Y como la relación es 1 a 1, serían 100 gramos. Ya, 100 gramos por. El calor específico, están diciendo que el calor específico es 4,18 joule por gramo por Kelvin, por la variación de temperatura. Ah, y aquí hay una cosa importante que tengo que contarles también. Ya vamos a hacer la variación de temperatura. ¿Cuál es la variación de temperatura? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál es esa variación de temperatura en este caso? $6,5. 6,5. O sea, 6,5. En este caso están en grados Celsius. Ahora, podríamos hacer, bueno, uno diría, ah, pero aquí está en grados Kelvin. Debería ser la diferencia en grados Kelvin. Ya, sí, hagamos la diferencia en grados Kelvin. Entonces, sería, para hacer la variación de temperatura en grados Kelvin, yo tengo que transformar estos valores de temperatura de Celsius en Kelvin. ¿Ya? Entonces tendría... Entonces ese 21 que está ahí, 21 en realidad son 294 Kelvin. Y ese 27,5 corresponden a 300,5 Kelvin. Y aquí hago la diferencia. Y si hago la diferencia entre 294 y 300,5 Kelvin, me da 6,5. Uy, salió medio feo. 6,5 Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, la variación va a ser la misma, independiente si es que está en grados Celsius o grados Kelvin. No se les vaya a ocurrir transformar esa variación de 6,5 en Kelvin, porque eso no es correcto. Ya. Se hace la transformación antes de hacer la resta. Entonces aquí son 6,5 Kelvin. Para que se nos vaya aquí. Entonces Kelvin, gramos con gramos, y al final nos queda el calor de nuestra reacción. Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ver, por aquí lo tengo. Menos 2,7 por 10 a la 3 Joule. O lo puedo poner 2,7 kilo Joule. Entonces tendríamos esto. Este sería nuestro calor de reacción. 2,7, perdón, menos 2,7 kilojoule. Ahora, ojo, generalmente cuando nos piden el delta H, claro que después nos piden la entalpía. Entonces la entalpía es igual al calor si la presión es constante. Y en general, cuando uno habla de entalpía, generalmente el calor lo asocia a la cantidad de calor por mol. Entonces tendremos que determinar cuánta calor correspondería para nuestra reacción. Si es que este calor corresponde por un mol de reacción que se realizó. Ya. Entonces tenemos un detalle no menor, que es determinar la cantidad de moles asociados.
por mol. Entonces, estamos, y aquí, ojo, tenemos 50 ml de ácido clorhídrico, 50 ml de hidróxido de sodio. Tenemos por 1 mol de ácido clorhídrico, reacciona con 1 mol de hidróxido de sodio y forma 1 mol de cloruro de sodio. Entonces, podríamos ver la reacción. ¿Cuánto lo queremos hacer por unidad de mol? Unidad de mol podría ser en términos de ácido clorhídrico, en términos de hidróxido de sodio o en términos de cloruro de sodio, porque todos se fijan en esta reacción es 1 a 1. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a calcular la cantidad de moles, en este caso del ácido. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico hay? Moles de ácido clorhídrico, entonces, va a ser igual. ¿Cómo determino la cantidad de moles de ácido clorhídrico? ¿Cuántos moles agregué? Bueno, yo sé qué volumen y qué concentración. Entonces calculo, multiplico la concentración por el volumen y contengo los moles. La molaridad es 1 molar, o sea, 1 mol por litro por el volumen, y el volumen era 50 ml, 0,050 litros. Finalmente, eso me da un valor de 0,050 moles. Entonces, es esta cantidad de moles de ácido clorhídrico que están asociados a esta cantidad de calor. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es el delta H por mol, ¿cierto? Por mol, vamos a poner aquí para dejarlo súper evidente, por mol, vamos a hacer entonces son menos 2,7 kilojoule dividido por la cantidad de moles que se utilizaron o se produjeron, 0,050 moles. Por lo tanto, aquí nos queda la cantidad de menos 54 kilojoule por mol. Entonces ahí tengo ahora el calor por mol para esta reacción. Ya tenemos nuestra H por mol. Todo esto lo hice así para dejarlo encerrado. ¿Ya? Entonces tenemos cómo calcular el calor, cómo calcular nuestro delta H. Generalmente el delta H está asociado por el calor por mol que estamos produciendo. Eso. Entonces vamos a tener aquí un momento, vamos a tomar un recreo. Son 20 para las 10. ¿Cierto? Vamos a tomar, regresamos a las 10. Ya, no sé si hay alguna duda, consulta hasta el minuto antes de tomar el recreo. No, profe, todo claro. Ya, súper. Entonces, aquí dejamos, continuamos a las 10.